El sol de domingo por la mañana entraba a raudales por la ventana de mi sala, pintando rayas doradas sobre el piso de madera que Ricardo y yo habíamos pulido con tanto esmero hacía más de 30 años. Olía a café recién hecho y a la tierra húmeda de mis macetas de geranios. Era una de esas mañanas tranquilas en Coyoacán que se sentían como un bálsamo para el alma, una pequeña recompensa por una vida de trabajo incesante. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que daba al jardín, con una taza humeante entre las manos, cuando el timbre sonó. Eran Valeria y Mauricio. Mi hija entró como un torbellino de alegría fabricada, con una caja de una pastelería francesa de Polanco que yo sabía que costaba una fortuna, y un ramo de lirios blancos tan grande que apenas podía verle la cara. ¡Mami!, exclamó, dándome un beso sonoro en la mejilla que se sintió frío a pesar del calor del día. «Te traje tus favoritos». Mauricio entró detrás de ella, sonriendo esa sonrisa suya que nunca le llegaba a los ojos. Era una sonrisa que se quedaba en los labios, una especie de máscara bien practicada. Sostenía una botella de vino espumoso. «Suegrita, qué radiante se ve hoy», dijo con ese tono meloso que había aprendido a desconfiar. Mis ojos lo siguieron mientras su mirada, casi imperceptiblemente, escaneaba la habitación, deteniéndose una fracción de segundo en el aparador de caoba heredado de mi madre y en el pequeño cuadro al óleo que mi esposo Ricardo había comprado en nuestra luna de miel. Siempre estaba midiendo, calculando. Instalaron en la sala como si fueran los dueños. Valeria colocó los pastelillos en mi mesa de centro con un gesto grandilocuente, y Mauricio, sin pedir permiso, se dejó caer en el sillón de Ricardo, el sillón de mi difunto esposo, el lugar donde él se sentaba a leer el periódico cada mañana. Ver a Mauricio allí, con las piernas cruzadas y un brazo extendido sobre el respaldo, con una familiaridad que no se había ganado, me heló la sangre. «Bueno, mamá, tenemos una noticia maravillosa», anunció Valeria, tomando mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, adornados con un anillo de diamante que lanzó destellos agresivos bajo el sol. Lo agitó frente a mis ojos con una ostentación que me hizo parpadear. «Mauricio y yo nos vamos a casar». Forcé una sonrisa. «¡Felicidades, mi vida! ¡Qué alegría!». Y sentía alegría, por supuesto que sí, pero estaba enterrada bajo una capa de inquietud que no podía nombrar. Mauricio destapó el vino con un estruendo, llenando 3 copas. «Por nuestra futura familia», brindó, mirándome por encima del borde de su copa. Y entonces Valeria soltó la frase que lo empezó todo. La primera palada de tierra sobre la tumba de mi tranquilidad. «Mami», dijo, con los ojos brillando de una emoción que ahora sé que era pura estrategia. «Quiero la boda que siempre soñé, la boda que tú nunca pudiste tener». Esa frase, lanzada con la ligereza de una pluma, me cayó en el pecho como una piedra. Mi boda no había sido lujosa, claro que no. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio y una comida en este mismo jardín. Pero había estado llena de una alegría honesta, del amor de un hombre bueno como Ricardo. Y recordarle advirtiéndome siempre sobre mi tendencia a malcriar a Valeria, me provocó una punzada de dolor y culpa. Tal vez él tenía razón. Tal vez mi deseo de sobrecompensar la ausencia de su padre me había vuelto ciega. Y en esa ceguera no vi que el anzuelo ya estaba en mi boca. Esa noche el sueño me fue esquivo. Di vueltas en la cama, con las palabras de Valeria rebotando en mi cabeza. La boda que tú nunca pudiste tener. Era un arma que ella había perfeccionado con los años. La capacidad de convertir sus deseos en una especie de reproche hacia mis carencias, hacia mi vida modesta.
Mi mente, sin que yo pudiera controlarla, se convirtió en un museo. Un museo oscuro y silencioso, cuyas salas exhibían los monumentos a mis sacrificios y a su ingratitud. Caminé por la primera sala y me detuve frente a la pieza central, el vestido de graduación. Valeria tenía 17 años. Todas sus amigas del colegio privado iban a llevar vestidos de diseñador a la fiesta. «No puedo ser la única que parezca pobre, mamá», me había suplicado entre lágrimas. Ricardo aún vivía. Recuerdo su voz, grave y cansada, en la cocina esa noche. «Estás creando un monstruo, Renata. Le estás enseñando que el dinero compra la felicidad y que su madre es un cajero automático sin fondo». Lo ignoré. Hice lo que siempre hacía. Cedí. Trabajé turnos dobles durante un mes en el Palacio de Hierro. Mis dedos se calambraban de tanto coser dobladillos y ajustar mangas en el taller de alta costura. Le compré el vestido. Un dineral. ¿Su reacción al verlo? Una mueca de decepción. Yo pensé que sería en el azul de la nueva temporada. Este es del año pasado. No hubo un gracias, solo la agria constatación de que mi esfuerzo nunca era suficiente. El viaje a Europa. Ricardo ya había fallecido y la culpa me carcomía. Sentía que debía darle a Valeria todo lo que su padre le habría negado con su sensatez. Cuando terminó la universidad, exigió un viaje a Europa para abrir la mente. Con el corazón encogido, retiré una parte considerable de los ahorros que Ricardo y yo habíamos juntado para mi jubilación. «Es una inversión en su futuro», me dije a mí misma, tratando de acallar la voz de mi esposo en mi memoria. Valeria pasó 2 meses recorriendo París, Roma y Londres. Regresó con un bronceado perfecto, cientos de fotos para sus redes sociales y una lista de quejas. Los hoteles que le reservé no eran de 5 estrellas. La comida no era tan buena como esperaba. Se había aburrido en los museos. El dinero, mi dinero, se había evaporado en experiencias que ella parecía valorar solo por el prestigio que le daban al contarlas. La última sala era la más dolorosa. La llamé las deudas silenciosas. Un día, revisando el correo, encontré un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a su nombre. La deuda ascendía a una cantidad que me quitó el aliento. Ropa, restaurantes caros, fines de semana en spas. La confronté. Lloró, me dijo que se sentía presionada por su círculo de amigos, que todos vivían así. Me prometió que me lo pagaría hasta el último centavo si la ayudaba. Y yo, como siempre, la ayudé. Pagué la deuda en su totalidad, con el dinero que debía ser para arreglar el techo de la casa. El dinero que Ricardo había insistido en guardar para emergencias. Y esta, al parecer, era una emergencia de estatus social. Sobra decir que nunca me devolvió un solo peso. Allí, en la oscuridad de mi habitación, me di cuenta de que mi vida con ella no había sido un diálogo de amor, sino una larga y silenciosa transacción. Yo entregaba mi tiempo, mi esfuerzo y mi seguridad financiera, y a cambio recibía, ¿qué? El privilegio de que no se avergonzara de mí. Esa noche, el museo cerró sus puertas, pero las imágenes de las exhibiciones se quedaron grabadas en mis párpados. La boda, lo supe con una certeza helada, no sería una celebración, sería la adquisición más cara de su colección. Pasaron solo 3 días. 3 días en los que intenté convencerme de que estaba siendo paranoica, que la alegría del compromiso me había puesto sensible. Pero el miércoles por la tarde, Valeria y Mauricio aparecieron de nuevo. Esta vez no traían pasteles, sino una carpeta de cuero sintético que Mauricio depositó sobre mi mesa de centro con la solemnidad de un notario a punto de leer un testamento. «Estuvimos investigando, mami», dijo Valeria, con un entusiasmo que sonaba ensayado. Abrió la carpeta.
Estaba llena de folletos atigados, presupuestos y fotografías de lugares que parecían sacados de revistas de la alta sociedad. Jardines impecables, salones con candelabros de cristal, menús con nombres impronunciables. Y ya encontramos el lugar perfecto, continuó Mauricio, señalando una foto. Era una hacienda colonial espectacular en las afueras de San Miguel de Allende. Tiene capacidad para 300 invitados, capilla propia y los jardines son ideales para las fotos. Es el lugar más exclusivo del momento. ¡300 invitados! La cifra me golpeó como una bofetada. ¡Pero mi vida! ¿300 invitados? Apenas somos 30 en toda la familia, contando a los primos lejanos. Mauricio soltó una risita condescendiente. Suegrita, por favor, mis padres tienen muchos compromisos. Yo tengo socios, clientes potenciales. Una boda no es solo una fiesta, es una declaración de intenciones. Es una inversión a futuro, una oportunidad para hacer networking. Networking. Usó esa palabra como si estuviera hablando de una junta de negocios, no de la celebración de su amor por mi hija. Valeria debió ver el horror en mi cara, porque inmediatamente adoptó su papel más efectivo, el de la víctima. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor, solo una vez en la vida te pido algo así. ¿Quieres que pase vergüenza frente a la familia de Mauricio? Su madre está acostumbrada a otro nivel de eventos. No quiero que piensen que vengo de la nada, que no tengo a nadie que me respalde. ¡Que me respalde! La frase era un dardo envenenado. Significaba que pague. Me sentía acorralada. Por un lado, la voz de la razón, la voz de Ricardo en mi cabeza, me gritaba que esto era una locura, un disparate financiero que pondría en riesgo mi futuro. Por otro, tenía a mi única hija, llorando, haciéndome sentir culpable por mi vida sencilla, por no poder ofrecerle el mundo de apariencias al que ella aspiraba. ¿Y cuánto cuesta un lugar así?, pregunté, con un hilo de voz. Mauricio carraspeó y señaló una cifra en el presupuesto. 1,000,000 pesos, solo por la renta del lugar y el banquete. 1,000,000, la mitad de mis ahorros de toda la vida. Sentí que el aire me faltaba. Obviamente, no tenemos que pagarlo todo de golpe, se apresuró a decir Valeria, secándose una lágrima falsa. Solo hay que dar un anticipo para reservar la fecha. 300,000 pesos. Solo 300,000 pesos, lo que me había costado el enganche de esta casa, lo que Ricardo y yo tardamos años en ahorrar. Mauricio ya tenía una pluma y un contrato frente a mí. Me miraban los dos, expectantes, una mezcla de súplica y presión en sus ojos. Me sentí pequeña, débil, y pensé en lo que dirían los demás, en la familia de Mauricio, en las amigas de Valeria, y firmé. Firmé el cheque que sellaba mi sentencia. Mientras mi nombre quedaba plasmado en el papel, sentí que la memoria de mi esposo se alejaba de mí, decepcionada. Estaba sola en esto, y estaba perdiendo. La firma de ese primer cheque fue como abrir una compuerta. El torrente de gastos que vino después fue incesante, cada nueva petición más extravagante que la anterior. La boda de ensueño de Valeria se estaba convirtiendo rápidamente en mi pesadilla financiera. Una semana después, el tema fue el fotógrafo. No podía ser cualquiera, por supuesto. Tenía que ser el mejor de México, un artista que cobraba 200,000 pesos por cubrir el evento. Pero mamá, sus fotos son eternas, es un recuerdo para toda la vida, argumentó Valeria, mostrándome un portafolio de imágenes etéreas de novias que parecían modelos de revista. Luego vino la banda de música en vivo, 150,000 pesos.
Es que tocan jazz y bossa nova durante la cena y luego se transforman en una banda de salsa. Le da un toque de clase, explicó Mauricio. Y las flores. Valeria quería peonias y orquídeas importadas de Holanda. El presupuesto de la florería era un insulto a la lógica, una cifra que podría alimentar a una familia durante un año. Mientras mis ahorros menguaban a un ritmo alarmante, la presencia de Mauricio en mi casa aumentaba. Al principio venía con Valeria. Luego empezó a aparecer solo. Estaba por la zona, suegrita, y pasé a saludar, decía. Pero se quedaba horas. Se instalaba en mi sala con su laptop, convirtiéndola en su oficina personal. Hacía llamadas de negocios en voz alta, paseándose por mi casa como si fuera suya, usando mi internet, mi electricidad. Abría el refrigerador sin preguntar, sirviéndose jugo, comiendo la fruta que yo compraba para mi semana. Espero no le moleste, suegra. A usted le encanta la compañía, ¿verdad? Nunca me preguntó si me gustaba la compañía, simplemente asumió que su presencia era un regalo. Un martes por la tarde ocurrió la primera señal de alarma inequívoca. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando lo escuché hablar por teléfono en la sala. Su voz era diferente, no era el tono meloso que usaba conmigo. Era una voz dura, impaciente. No, tú no te preocupes por el dinero. Te digo que está asegurado, decía. Hizo una pausa. Sí, claro que es seguro. El pozo no tiene fondo. La vieja paga todo sin hacer preguntas. La vieja. La palabra me golpeó en el estómago. ¿Así se refería a mí? ¿La mujer que estaba financiando su lujoso estilo de vida? Me asomé por el marco de la puerta. Me vio y su rostro cambió en un instante. La dureza se desvaneció, reemplazada por su sonrisa ensayada de siempre. ¡Ah, suegrita! Justo hablaba con un proveedor. ¡Qué gente tan grosera a veces!, dijo, colgando rápidamente. Quería cobrarme un extra por el transporte del equipo de sonido, pero no se preocupe, ya lo puse en su lugar. La mentira fue tan burda, tan obvia, que me dejó sin palabras. No lo confronté. ¿Qué iba a decirle? Me sentí una tonta, una vieja tonta. Esa noche, por primera vez, empecé a sospechar que esto no era solo sobre una boda cara, era algo más oscuro. El punto de no retorno llegó un viernes por la noche. Habían venido a cenar. Estábamos revisando la lista de invitados cuando Valeria recibió una llamada y se fue al jardín para hablar con más privacidad. Mauricio estaba en el baño. Su teléfono, que había dejado sobre la mesa de centro, vibró y la pantalla se encendió. Era una notificación de un mensaje de voz en WhatsApp. El remitente, Mauricio. Normalmente jamás se me ocurriría tocar el teléfono de mi hija. Es su privacidad. Pero esa tarde, una fuerza extraña, una mezcla de miedo y una desesperada necesidad de saber la verdad, me impulsó. Miré hacia la puerta del baño, hacia el jardín. Estaba sola. Con los dedos temblando, tomé el teléfono. El pulso me martillaba en los oídos. Deslicé el dedo sobre la pantalla y abrí la notificación. Vi el pequeño icono del micrófono y la duración del mensaje. 25 segundos. Dudé un instante. Esto estaba mal. Pero la imagen de mis ahorros desapareciendo, la palabra vieja resonando en mi cabeza, presioné el botón de reproducir. Acerqué el altavoz a mi oído. La voz de Mauricio, clara y llena de una burla repugnante, llenó el silencio de mi sala y destrozó lo que quedaba de mi mundo. Mi amor, sigue así, no aflojes. Pídele lo del viaje de luna de miel a las Maldivas. Dile que es tu sueño. Unos cuantos gastos más y listo. El plan es perfecto. Después de la boda, la convencemos de que ya no puede vivir sola, que se le olvidan las cosas, que necesita ayuda. Esa casa en Coyoacán será nuestra en menos de un año, te lo prometo.
El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. No era paranoia, era un plan, una conspiración fría y calculada para despojarme de todo, de mi dinero, de mi casa y, al final, de mi propia autonomía. Escuché la cadena del baño. Mauricio iba a salir. Con un movimiento torpe y desesperado, recogí el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba, un segundo antes de que él entrara a la sala, secándose las manos y sonriendo su sonrisa de depredador. Justo en ese momento, Valeria regresó del jardín, ajena a todo. Me miraron. Debí haber estado pálida como un fantasma, pero logré esbozar una sonrisa temblorosa. La actuación de mi vida acababa de comenzar. El shock inicial fue como una inmersión en agua helada. Por unos minutos el mundo se silenció y solo podía escuchar el eco de la voz de Mauricio en mi cabeza. La convencemos de que ya no puede vivir sola. Esa casa será nuestra. Mi primer instinto fue gritarles en la cara que eran un par de monstruos, de parásitos, echarlos de mi casa a patadas. Pero entonces, una extraña calma, una lucidez fría y cortante como el filo de un bisturí, se apoderó de mí. Los miré a los dos, sentados en mi sala, hablando de flores y canapés, y me di cuenta de que un arrebato de ira solo les daría la ventaja. Me llamarían histérica, exagerada. Tal vez incluso usarían mi reacción como la primera prueba de que mi mente estaba fallando. No les iba a dar esa satisfacción. Si ellos tenían un plan, yo necesitaba uno mejor. Así que respiré hondo y empecé a actuar. Me convertí en la mejor actriz que jamás haya pisado un escenario. Le sonreí, asentí a sus ideas, opiné sobre el color de los manteles. Por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba traición, pero por fuera era la madre devota y un poco ingenua de siempre. Cuando se fueron esa noche, Valeria me abrazó. «Gracias por todo, mami. Eres la mejor». El abrazo se sintió como el de una serpiente. Tuve que reprimir el impulso de apartarla. A la mañana siguiente, mi mente estaba clara. Me levanté antes del amanecer y me preparé un café bien cargado. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo y una pluma. Durante 40 años, mi vida había girado en torno a la precisión. Como costurera de alta costura, mi trabajo era tomar medidas exactas, cortar patrones sin desviarme un milímetro, unir piezas de tela para crear algo hermoso y fuerte. Un error, por pequeño que fuera, podía arruinar una prenda de miles de pesos. Ahora iba a aplicar esa misma disciplina a desmantelar el plan de mi hija y su prometido. Plan de batalla. Y empecé a anotar todo. Cada conversación, cada petición de dinero, cada mentira que recordaba. Detallé la fecha, la cantidad, el pretexto. El cuaderno se convirtió en mi libro de contabilidad de la traición. Ese mismo día, Valeria me llamó para hablar del vestido de novia. Había encontrado uno de un diseñador español que costaba una fortuna. Sé que es mucho, mamá, pero cuando me lo probé me sentí como una princesa, dijo con su voz de niña pequeña. Claro, mi amor, le respondí, con una dulzura que me dio náuseas. Pero con una compra tan importante, necesitaré una copia de la factura detallada para mis archivos, ya sabes, para llevar un control. Hubo un pequeño silencio del otro lado. «¿Una factura? ¡Ay, mamá, qué formal! Pero está bien, claro, te la consigo». Fue mi primera jugada. Empezar a pedir comprobantes, a crear un rastro de papel, no solo para tener pruebas, sino para ver su reacción. Cada pequeña formalidad, cada pregunta extra,
era un hilo que yo empezaba a tensar. Durante las siguientes semanas jugué mi papel a la perfección. Firmé el cheque para el vestido. Aprobé el presupuesto para un viaje a la playa para su despedida de soltera. Escuché con paciencia sus planes para remodelar su futura casa, es decir, la mía. Creo que tiraremos ese muro de la cocina para hacerla más abierta, decía Valeria. ¿Y tu cuarto de costura, mamá? Sería una oficina perfecta para Mauricio. Yo solo sonreía y asentía. ¡Qué buena idea, hija! Pero por dentro, cada palabra era una gota de veneno que alimentaba mi resolución. Me sentía como una costurera frente a una prenda mal hecha, llena de costuras torcidas y remiendos feos. Y sabía que la única solución no era intentar arreglarla. La única solución era descoserla por completo, hilo por hilo, hasta que solo quedaran los retazos. Y eso es exactamente lo que iba a hacer con su plan. Pacientemente, metódicamente y sin que se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La calma antes de la tormenta duró unas 2 semanas. 2 semanas en las que me moví por mi propia casa como una extraña, una espía en mi propia vida, registrando cada detalle en mi cuaderno y acumulando una ira fría y silenciosa. Sabía que la estocada final, la propuesta sobre la casa, estaba por llegar. Y no me equivoqué. Fue un jueves por la tarde. Llegaron sin avisar, con rostros solemnes que no presagiaban nada bueno. Valeria llevaba un vestido elegante y Mauricio un saco que claramente no era de su talla. Parecían un par de buitres vestidos para un funeral, mi funeral financiero. Me pidieron que me sentara. «Mamá, tenemos que hablar de algo muy importante», comenzó Valeria con un tono grave y ensayado. Se sentó en el borde del sofá, inclinada hacia mí, y tomó mis manos. El gesto, que antes me habría conmovido, ahora me parecía el de una embalsamadora. «Mauricio y yo hemos estado pensando mucho en el futuro», continuó. «No solo en nuestro futuro, sino también en el tuyo». Mauricio asintió, con una expresión de falsa preocupación. «Exacto, suegrita. Nos preocupamos mucho por usted. Y hemos llegado a una conclusión que creemos que será lo mejor para todos». Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de una extraña anticipación. El momento que había estado esperando había llegado. «Mamá», dijo Valeria, mirándome directamente a los ojos, tratando de proyectar sinceridad. «Después de la boda, como sabes, empezaremos nuestra familia. Necesitamos un lugar estable, un hogar. Y esta casa es maravillosa, está llena de recuerdos, pero es demasiado grande para ti sola, demasiado trabajo mantenerla, tanta limpieza, el jardín, debes sentirte muy sola aquí a veces». Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para hacerme sentir vieja, frágil e incompetente. «Hemos pensado», intervino Mauricio, tomando el relevo, «que lo más inteligente sería que nosotros nos mudáramos aquí después de la boda. La casa estaría llena de vida otra vez, con risas, eventualmente con nietos. Y lo más importante, nosotros estaríamos aquí para cuidarte, para ayudarte con lo que necesites». «Y para ti», añadió Valeria rápidamente, como si fuera la parte más generosa del plan, «hemos estado viendo unos departamentos preciosos para personas mayores cerca de aquí. Lugares pequeños, manejables, con seguridad las 24 horas y sin las preocupaciones de una casa grande. Podrías vender esta casa. O mejor aún, ponerla a nuestro nombre, y con el dinero que te ahorrarías, vivirías como una reina, sin preocupaciones». Ahí estaba, la propuesta final, envuelta en papel de regalo de amor filial y preocupación.
No querían comprar mi casa, querían que se las regalara, que les entregara el fruto del trabajo de toda mi vida y me fuera a morir a un departamento de una sola habitación. Me quedé en silencio por un momento mirándolos. Vi la codicia en los ojos de Mauricio, apenas disimulada. Vi la impaciencia en el lenguaje corporal de Valeria. Estaban esperando que me derrumbara, que llorara de gratitud por su generosidad. Respiré hondo. La Renata de hacía un mes se habría puesto a llorar, se habría sentido culpable y probablemente habría aceptado. Pero la Renata de hoy, la que había escuchado ese mensaje de voz, la que tenía un cuaderno lleno de pruebas, era una mujer diferente. Con la voz más serena que pude encontrar, dije: «Es una propuesta muy importante, hijos. Me han tomado por sorpresa. Necesito tiempo para pensarlo». Vi un destello de frustración en los ojos de Valeria, pero lo ocultó rápidamente. «Claro, mamá, por supuesto», dijo, forzando una sonrisa. «Tómate tu tiempo. Pero no demasiado, ¿eh? Hay que empezar a hacer los arreglos». Se levantaron para irse, creyendo que la victoria estaba al alcance de su mano. Mauricio incluso me dio una palmadita en el hombro. «Ya verás, suegrita, es lo mejor para todos». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé inmóvil en mi sillón. No sentí tristeza, no sentí miedo, sentí una rabia pura, cristalina. La gota que había derramado el vaso no había sido una gota, había sido un diluvio, y ellos acababan de desatarlo. Tomé mi teléfono. Era hora de llamar a mi única aliada. Era hora de llamar a mi hermana. Marqué el número de mi hermana Celia en Puebla con los dedos todavía temblando por la rabia. Sonó 2 veces antes de que su voz práctica y sin rodeos llenara la línea. «Bueno, Renata, ¿qué pasó? Es raro que llames a estas horas». No pude responder. Un sollozo se me atoró en la garganta y de repente toda la tensión, todo el dolor y la traición de las últimas semanas brotaron en un llanto incontrolable. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de Ricardo. Un llanto amargo, desgarrador. «Renata, por el amor de Dios, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a Valeria?», preguntó, su voz ahora llena de alarma. Entre jadeos logré articular unas pocas palabras. «Valeria, es por Valeria. Celia, necesito ayuda. No sé qué hacer». Celia, que nunca ha tenido paciencia para el melodrama, fue directa. «A ver, respira hondo y cuéntamelo todo desde el principio. ¿Qué hizo esa niña ahora?». Y se lo conté todo. Empecé con el anuncio del compromiso, la boda de 1 millón de pesos, los gastos interminables. Le hablé de mis ahorros desapareciendo, de la presencia invasiva de Mauricio en mi casa. Su silencio al otro lado de la línea era denso, expectante. Y entonces, con la voz quebrada, le conté lo del mensaje de voz. Le repetí las palabras de Mauricio, palabra por palabra. La convencemos de que ya no puede vivir sola. Esa casa será nuestra. Finalmente, le conté la propuesta que acababan de hacerme hacía apenas 1 hora. Cuando terminé, el silencio se prolongó por unos segundos que parecieron una eternidad. Esperaba compasión, tal vez un «pobrecita hermana», pero lo que recibí fue la furia justa y necesaria de Celia. «¡Te lo dije!», exclamó, su voz vibrando de indignación. «Te dije 1000 veces que estabas malcriando a esa niña. Te advertí sobre ese vividor de Mauricio desde la primera vez que me hablaste de él. Dios mío, Renata, Ricardo siempre tuvo razón. Siempre dijo que tu amor por Valeria era ciego y te iba a traer problemas». Sus palabras eran duras, pero eran la verdad.
y en ese momento necesitaba la verdad, no la lástima. Están tratando de robarte, Renata, descaradamente. No es sobre una boda, es sobre despojarte de todo lo que tú y Ricardo construyeron. No puedes permitírselo. Por la memoria de tu esposo, no puedes dejar que se salgan con la suya. Lo sé, Celia, lo sé, susurré, sintiéndome agotada. Pero, ¿qué hago? Son mi hija. ¡No!, me interrumpió. Él no es nada tuyo, y ella, en este momento, no está actuando como tu hija, sino como tu enemiga. Tienes que dejar de pensar con el corazón y empezar a pensar con la cabeza. Tienes que defenderte. Sus palabras fueron como una inyección de acero en mi columna vertebral. Tenía razón. El tiempo del duelo y la autocompasión había terminado. Era tiempo de luchar. ¿Pero cómo? No sé nada de estas cosas, de contratos, de leyes, admití, sintiéndome abrumada. Para eso estoy yo, dijo Celia, su tono ahora más calmado, más estratégico. No estás sola, hermana. Escúchame bien. Mañana a primera hora vas a hacer una cosa. Tengo un amigo, bueno, era amigo de la familia de mi esposo. Es un abogado de los de antes, de los buenos. Se llama Octavio Ramos. Es un tiburón. Le voy a llamar ahora mismo para contarle tu situación. Mañana tú lo llamarás y harás una cita, y le llevarás ese cuaderno tuyo, y le contarás absolutamente todo. ¿Entendido? Asentí, aunque ella no podía verme. Entendido. Bien, y Renata, añadió, su voz suavizándose por primera vez. Sé fuerte, por ti, por Ricardo. Demuéstrales a esos dos que la vieja todavía tiene los dientes bien afilados. Colgué el teléfono sintiéndome una persona completamente diferente. La niebla de la tristeza se había disipado, reemplazada por una claridad fría y dura. Ya no era una víctima a la deriva. Ahora tenía un rumbo, una aliada, y, muy pronto, tendría un arma: el abogado. Al día siguiente, tomé un taxi al despacho del licenciado Octavio Ramos en la Colonia del Valle. Era un edificio antiguo pero imponente, y su oficina, en el último piso, olía a libros, a madera y a café fuerte. El propio licenciado Ramos era un hombre de unos 70 años con el cabello completamente blanco, unos ojos azules penetrantes detrás de unas gafas de montura gruesa y un traje impecable. Irradiaba una autoridad tranquila que inspiraba confianza al instante. Me hizo pasar a su oficina, me ofreció un café y me escuchó sin interrumpirme durante casi una hora. Le conté todo, desde el principio, con la voz firme y sin derramar una sola lágrima. Coloqué sobre su escritorio de caoba mi libro de contabilidad de la traición, el cuaderno donde había anotado cada gasto, cada conversación sospechosa. Le relaté el contenido del mensaje de voz de Mauricio y la propuesta formal que me habían hecho sobre la casa. Cuando terminé, se reclinó en su sillón de cuero, juntó las yemas de los dedos y me miró fijamente. «Señora Vargas», dijo con una voz grave y pausada, «lo que usted me está describiendo tiene un nombre. Se llama abuso financiero y manipulación psicológica por parte de un familiar. Es más común de lo que la gente cree, especialmente con personas de la tercera edad». Oírlo ponerle un nombre técnico a mi sufrimiento fue extrañamente reconfortante. No estaba loca, no estaba exagerando. Revisó mi cuaderno con una atención meticulosa, asintiendo de vez en cuando. «Hizo usted muy bien en documentar todo esto. Es un primer paso excelente». Luego levantó la vista. «La pregunta es, ¿qué quiere hacer usted ahora?» «Quiero proteger lo que es mío»,
respondí sin dudar. El dinero por el que trabajé toda mi vida. La casa que construyó mi esposo. Quiero que se detengan y quiero que entiendan que no soy una tonta a la que pueden desplumar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me parece un objetivo muy razonable y totalmente alcanzable. Se inclinó hacia adelante. Aquí no se trata solo de dinero, señora Vargas, se trata de su autonomía. Ellos no solo quieren su casa, quieren el control. Su plan de declararla incompetente es la parte más siniestra de todo esto. Tenemos que actuar con rapidez y precisión. Me explicó la estrategia. Primero, necesitamos una prueba irrefutable que no deje lugar a dudas sobre sus intenciones. El mensaje de voz es bueno, pero es la palabra de usted contra la de ellos. Necesitamos que ellos mismos, con sus propias voces, confirmen su plan. ¿Y cómo hago eso?, pregunté. Usted va a tenderles una trampa, dijo. Va a seguirles el juego y va a grabar la conversación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabar? ¿Eso es legal? En estas circunstancias, para proteger su patrimonio de un fraude, es perfectamente defendible. Y será nuestra arma más poderosa. Luego delineó el resto del plan. Una vez que tengamos esa grabación, actuaremos en 3 frentes simultáneos. Primero, blindaremos todos sus activos, cuentas bancarias, propiedades. Los pondremos fuera de su alcance de forma inmediata y legal. Segundo, revocaremos cualquier poder o acceso que su hija tenga sobre sus finanzas, como las tarjetas de crédito. Y tercero, les notificaremos formalmente la cancelación de cualquier compromiso financiero relacionado con esa boda, argumentando dolo y mala fe. No podrán tocarla. Salí de ese despacho sintiéndome 10 centímetros más alta. La sensación de impotencia había desaparecido, reemplazada por una determinación de acero. Ya no era solo una madre herida, era una clienta con un plan, respaldada por un abogado que parecía un general a punto de entrar en batalla. Tenía mi arma secreta. Ahora solo tenía que cargarla y prepararme para disparar. Siguiendo las instrucciones del licenciado Ramos, mi primera parada después de su despacho fue una tienda de electrónica. Compré la grabadora digital más pequeña y discreta que encontré. El joven que me atendió me explicó su funcionamiento con paciencia. Un solo botón para empezar a grabar, un sonido casi imperceptible. La metí en el bolsillo de mi saco sintiendo que llevaba un arma cargada. Llegué a casa y, con el corazón martillándome en el pecho, les marqué por teléfono. «Hijos, ¿cómo están?», dije, esforzándome por sonar casual, incluso un poco frágil. He estado pensando mucho en su propuesta y me gustaría que vinieran a casa esta tarde para platicar. «¡Claro, mamá! ¡Vamos para allá!», respondió Valeria, su voz delatando una emoción apenas contenida. Habían mordido el anzuelo. Llegaron 1 hora después. Me aseguré de que la grabadora estuviera encendida y metida en el bolsillo de mi delantal antes de abrirles la puerta. Los hice pasar a la sala y les ofrecí un vaso de agua. Estaban visiblemente ansiosos, como depredadores que huelen la sangre. Me senté frente a ellos, en mi sillón, el que había sido el de Ricardo. Me sentí más fuerte sentada ahí. «Bueno», comencé, fingiendo nerviosismo. «He pensado mucho en lo que me dijeron, y tienen razón. Esta casa es muy grande para mí, y la idea de tenerlos cerca, cuidándome, me da mucha tranquilidad». Vi cómo se intercambiaban una mirada de triunfo. Mauricio se reclinó en el sofá, relajado, victorioso. «Sabíamos que lo entendería, suegrita», dijo con su tono condescendiente. Sí, lo entiendo», continué, guiando la conversación hacia donde el abogado me había indicado. «Pero soy una mujer mayor y estas cosas de papeles y leyes me confunden.
Me gustaría entender bien el plan para estar tranquila. Por ejemplo, ¿cómo haríamos con los papeles de la casa para que estén a su nombre? ¿Los firmamos antes o después de la boda? Mauricio se rió, como si mi pregunta fuera la de una niña ingenua. ¡Qué bueno que pregunta, suegra! Para que vea que hemos pensado en todo para protegerla. Lo ideal es hacerlo antes de la boda. Firmamos una cesión de derechos ante notario. Es un trámite sencillo. Así, para cuando se casen, la casa ya es legalmente de Valeria y, por ende, de nuestro nuevo matrimonio. Ya veo. ¿Una cesión de derechos? Repetí, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. Exacto, intervino Valeria. Es como una donación en vida. Así nos evitamos los problemas del testamento y los impuestos en el futuro. Es mucho más limpio. Y sobre sus finanzas, añadió Mauricio, y aquí vino la parte crucial. También hemos pensado en eso. Después de la boda, podemos ir al banco para que ponga a Valeria como cotitular de sus cuentas. Es solo para ayudarla, claro, para pagar sus recibos, administrar su pensión. A veces, con la edad, uno se olvida de las fechas de pago y esas cosas. No queremos que tenga ninguna preocupación. Ahí estaba, la confesión completa. No solo el plan para la casa, sino también para mis cuentas bancarias. La justificación de que yo me olvidaba de las cosas. Estaban construyendo su caso para declararme incompetente, tal como lo había dicho el abogado. Entiendo, dije, con la voz apenas audible. Así que la casa a su nombre antes de la boda y mis cuentas a su nombre después, para ayudarme. ¡Exactamente!, exclamó Mauricio radiante. Usted no tendrá que preocuparse por nada nunca más, solo por disfrutar a sus nietos. Me levanté lentamente. Necesito un vaso de agua, mentí. Discúlpenme un momento. Fui a la cocina, apagué la grabadora y la guardé en un cajón. Me apoyé en el fregadero, respirando profundamente. Lo tenía. Tenía la prueba irrefutable, la confesión grabada de su puño y letra, o mejor dicho, de su propia y arrogante voz. Regresé a la sala con una sonrisa. Bueno, hijos, me dejan mucho más tranquila. Déjenme revisar unos papeles y mañana les doy una respuesta final. Se fueron de mi casa esa tarde convencidos de que habían ganado. No tenían idea de que acababan de firmar su propia sentencia, y que yo, la vieja tonta y olvidadiza, estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. La mañana siguiente me levanté con un propósito claro y una determinación que no había sentido en años. Me vestí con mi mejor traje sastre, el que usaba para las juntas importantes en el Palacio de Hierro. Me miré al espejo y vi a una mujer de 62 años, sí, pero ya no vi la fragilidad que Valeria y Mauricio querían ver. Vi a una luchadora. Mi primera y única parada fue mi sucursal bancaria de toda la vida. La gerente, la señora Carmona, me conocía desde hacía más de 20 años. Me saludó con una sonrisa amable. «Doña Renata, qué gusto verla. ¿En qué puedo servirle?» «Señora Carmona», le dije, sentándome frente a su escritorio, «necesito hacer varios movimientos importantes hoy, y necesito su máxima discreción». Su sonrisa se tornó en una expresión de seria profesionalidad. «Por supuesto, dígame». Saqué de mi bolso una carpeta con los documentos que el licenciado Ramos me había preparado. Empecé a darle las instrucciones, una por una, con una voz clara y firme. Primero, quiero liquidar mi cuenta de inversión a plazo fijo y transferir la totalidad de los fondos, junto con todos los ahorros de mi cuenta principal, a un nuevo fideicomiso. Un fideicomiso inembargable y revocable, cuyo único beneficiario y fideicomitente soy yo. Aquí están los documentos del abogado. La señora Carmona levantó las cejas, impresionada.
Revisó los papeles. Entendido, doña Renata. Procederemos de inmediato. Es una medida de protección de activos muy sólida. Segundo, continué, quiero que se cancelen de forma inmediata y definitiva todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta, especialmente las que están a nombre de mi hija, Valeria Vargas. La gerente tecleó en su computadora. Veo que hay varias, sí, y con cargos recientes importantes. ¿Está segura? Completamente segura, respondí sin titubear. Tercero, tengo varios cheques girados recientemente para diversos proveedores. Aquí tengo una lista de los números de cheque, los montos y los beneficiarios. Quiero emitir una orden de no pago para todos y cada uno de ellos con efecto inmediato. Le entregué la lista. Eran los cheques de la hacienda, del fotógrafo, de la florería, de la banda de música. La señora Carmona me miró. Su expresión era una mezcla de sorpresa y comprensión. No preguntó por qué. Simplemente asintió. Se hará, doña Renata. El sistema los rechazará si intentan cobrarlos. Y por último, concluí, quiero cambiar todas mis claves de acceso a la banca en línea, las contraseñas telefónicas y las preguntas de seguridad. Nadie, absolutamente nadie más que yo, debe tener acceso o poder realizar operaciones en mis cuentas a partir de este momento. Pasé la siguiente hora en el banco, firmando papeles, confirmando mi identidad, viendo cómo la fortaleza financiera que había construido con tanto esfuerzo era desmantelada y reconstruida en una fortaleza inexpugnable. Cuando la señora Carmona terminó, me entregó mis nuevos contratos y tarjetas. Listo, doña Renata, su patrimonio está seguro. Me miró con una calidez que iba más allá de lo profesional. Ha hecho lo correcto. Salí del banco y respiré el aire contaminado de la Ciudad de México como si fuera el aire más puro de los Alpes. Me sentía ligera, poderosa. Había desactivado la bomba. Ahora solo tenía que sentarme a esperar la inevitable explosión. Y sabía que no tardaría en llegar. No tuve que esperar mucho. La primera llamada llegó a las 2 de la tarde. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hablo con la señora Renata Vargas? Le llamo de la hacienda El Encanto de San Miguel de Allende, dijo una voz masculina irritada. Señora, el cheque del segundo pago que nos dio su hija nos lo rebotó el banco. Necesitamos que se liquide el pago hoy mismo o tendremos que cancelar la fecha. Entiendo, respondí con calma. Pues me temo que tendrán que cancelarla. Ya no tengo ningún compromiso con ese evento. Hubo un silencio de estupefacción. ¿Cómo? Pero si el contrato está a su nombre. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes, lo interrumpí. Que tenga buena tarde. Y colgué. A partir de ese momento, mi teléfono se convirtió en una sinfonía del caos. Sonaba sin parar. El fotógrafo, furioso, amenazando con demandar. La coordinadora de la boda, al borde de la histeria. La dueña de la florería, lamentándose por las orquídeas que ya había encargado a Holanda. A todos les di la misma respuesta tranquila y ensayada. Ya no soy responsable de ese evento. Mi abogado se comunicará con ustedes. Y entonces empezaron las llamadas de los protagonistas. El primer mensaje de voz de Valeria era de pura confusión. Mami, ¿estás bien? Me están llamando de la hacienda. Dicen que rebotó el cheque. Debe ser un error del banco, ¿verdad? Porfa, llámales para aclararlo. Te quiero. Ignoré el mensaje. 10 minutos después, el segundo. El tono ya no era de confusión, sino de impaciencia. Mamá, soy yo otra vez. El fotógrafo también me llamó. ¿Qué está pasando con tu cuenta? Llevo rato marcándote y no contestas. Márcame en cuanto oigas esto. Es urgente. Luego vino la llamada de Mauricio. Su voz era seda con hilos de acero. Suegrita, qué pena molestarla.
Solo para comentarle que varios proveedores están teniendo problemas con los pagos. Estamos muy apenados. Si pudiera revisar qué pasa con el banco, se lo agradeceríamos infinito. Valeria está empezando a preocuparse. No respondí. Dejé que la presión aumentara. Me preparé una taza de té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito, el de Ricardo, y abrí un libro. Cada vez que el teléfono vibraba con una nueva llamada perdida o un nuevo mensaje, sentía una extraña satisfacción. Era el sonido de su castillo de naipes derrumbándose. El último mensaje de voz de Valeria, 1 hora después, era irreconocible. La voz dulce y manipuladora había desaparecido, reemplazada por un grito agudo y rabioso. «Renata, contesta el maldito teléfono. No sé qué estás haciendo, pero más te vale que lo arregles ahora mismo. Estás arruinándolo todo, todo». Sonreí levemente y apagué el sonido del teléfono. La paz que llenó mi casa fue maravillosa. Sabía que la confrontación cara a cara era inminente. Vendrían. Y yo, por primera vez, estaba lista para recibirlos. No como su madre, no como su cajero automático, sino como su adversaria. La puerta de mi casa se abrió con un estruendo. No tocaron el timbre. Usaron la llave que le había dado a Valeria años atrás para emergencias. Verlos irrumpir así en mi hogar, el santuario que había compartido con mi esposo, fue la confirmación final de que no sentían ningún respeto por mí ni por mi espacio. Valeria entró primero, con el rostro desencajado por la furia, rojo y manchado de rímel corrido. Mauricio venía detrás, con la mandíbula apretada y una expresión gélida que ya no intentaba ocultar su desprecio. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo?, gritó Valeria, su voz resonando en las paredes. ¿Te volviste loca? Estás arruinando mi boda, mi vida. Me levanté del sillón con una lentitud deliberada. Dejé mi libro sobre la mesita y los enfrenté. Mantuve mi voz baja, serena. El contraste con sus gritos era mi primera arma. «Buenas tardes, hija. Te recuerdo que en esta casa no se grita». «No me vengas con tus clases de modales ahora», espetó ella. «Me están llamando todos los proveedores. Dicen que cancelaste los pagos, que rebotaste los cheques. ¿Es una broma?» «No, no es ninguna broma», respondí. Mauricio dio un paso al frente, asumiendo el papel de interrogador. «Renata», dijo, llamándome por mi nombre por primera vez, sin el suegrita. El cambio fue escalofriante. «Esto es muy serio. Usted firmó contratos, se comprometió a pagar. Lo que está haciendo es un incumplimiento de contrato. ¿Sabe las consecuencias legales que esto puede tener? La vamos a demandar». Su amenaza, en lugar de asustarme, me dio fuerza. Era el momento. «¿Contratos?», repetí, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hablamos de los contratos de la boda o hablamos del plan para robarle la casa a una vieja que ya chochea? La frase cayó en la sala como una bomba. Sus rostros cambiaron al instante. La ira de Valeria se congeló, transformándose en una máscara de shock. La arrogancia de Mauricio se desvaneció, reemplazada por una palidez cerúlea. Se miraron el uno al otro, una mirada de pánico puro. ¿De qué estás hablando, mamá?», tartamudeó Valeria. «No te hagas la tonta, Valeria. Tú sabes perfectamente de qué estoy hablando», dije, y caminé hacia el pequeño estéreo que tenía en la sala. Había pasado la grabación del teléfono a un CD. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre la mesa, a la vista de todos. Tengo el mensaje de voz original, por supuesto, pero creo que la confesión completa es mucho más elocuente. Metí el CD en el reproductor y presioné play.
Lo ideal es hacerlo antes de la boda. Firmamos una cesión de derechos ante notario. Luego, la voz de mi Irra. Así nos evitamos los problemas del testamento. Es mucho más limpio. Y la estocada final, de nuevo Mauricio. Podemos ir al banco para que ponga a Valeria como cotitular de sus cuentas. A veces, con la edad, uno se olvida de las fechas de pago y esas cosas. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto, pesado, irrespirable. Valeria se quedó con la boca abierta, incapaz de articular sonido. Mauricio miraba la grabadora como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su plan, sus mentiras, su desprecio, todo había quedado expuesto bajo la luz cruda e implacable de sus propias palabras. Los miré a los dos, a los arquitectos de mi ruina, ahora reducidos a dos estatuas de pánico. La vieja tonta y olvidadiza acababa de darles jaque mate, y la partida aún no había terminado. Rompí el silencio. Mi voz sonó más fuerte y clara que nunca en esa sala cargada de tensión. Así que, como verán, cualquier contrato que yo haya firmado fue obtenido bajo dolo, manipulación y con la intención fraudulenta de despojarme de mi patrimonio. Dudo que algún juez considere eso un incumplimiento de contrato de mi parte. Caminé hacia el aparador donde guardaba mis documentos importantes y saqué una carpeta. La puse sobre la mesa de centro con un golpe seco. Esto, dije, es para ustedes. Mauricio la abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta formal redactada por el licenciado Ramos, notificándoles la anulación de cualquier compromiso financiero verbal o escrito de mi parte hacia la boda, citando el intento de fraude como causa principal. También incluía una orden de restricción preliminar, solicitándoles que se abstuvieran de contactarme. Ya no soy su fuente de financiamiento, declaré, mirándolos fijamente. La boda de sus sueños tendrá que ser financiada con sus propios sueños, porque con mi dinero se acabó. Valeria finalmente reaccionó. Un sollozo seco se escapó de sus labios, un sonido de pura frustración. «No puedes hacernos esto», susurró. «Oh, claro que puedo. Y ya lo hice», respondí. Di un paso hacia ellos, sintiendo una oleada de poder que nunca había experimentado. Era el poder que nace de la verdad y la justicia. «Ahora quiero la llave de mi casa, la que te di para emergencias, Valeria, no para que tu prometido y tú pudieran entrar a planear mi ruina». Mauricio metió la mano en el bolsillo, desafiante. «No te voy a dar nada». Sonreí, una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo. «No importa», dije. «Supuse que dirías eso. Cambié todas las cerraduras esta mañana». La expresión en sus rostros fue mi recompensa. El último vestigio de control que creían tener sobre mí se había desvanecido. Estaban atrapados, expuestos y completamente impotentes. «Salgan de mi casa», ordené. Mi voz ahora era un látigo. La casa que mi esposo y yo construimos con sudor y trabajo, no con mentiras y conspiraciones. Mauricio, recuperando un ápice de su arrogancia, intentó un último farol. «No nos vamos a ninguna parte, y vas a pagar por esta humillación, Renata. Te arrepentirás». «Ah, ¿sí?», pregunté, sacando mi teléfono. Marqué 3 números. «Buenas tardes, policía. Hablo para reportar a 2 personas que se niegan a abandonar mi propiedad. Sí, estoy en...». Eso fue todo lo que necesité decir. Mauricio se puso pálido y tiró del brazo de Valeria hacia la puerta. «¡Vámonos!», siseó. Detuvieron en el umbral. Mauricio me lanzó una mirada cargada de veneno. Pero fue la mirada de Valeria la que se me clavó en el alma.
No había arrepentimiento en sus ojos, no había tristeza, solo un odio puro, glacial. «No tengo una madre», dijo, cada palabra un escupitajo. «Acabas de demostrar que no eres nada para mí». «Al contrario, Valeria», respondí, sosteniéndole la mirada. «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, he empezado a ser una madre de verdad, una que enseña que las acciones tienen consecuencias». Cerré la puerta detrás de ellos. Eché el cerrojo nuevo. Y luego, por si acaso, puse la cadena. Me apoyé contra la madera, escuchando sus voces furiosas alejarse por la calle. El silencio que quedó después no fue un silencio vacío. Fue el silencio de la victoria, el silencio de la liberación. Mi casa volvía a ser mi hogar, y yo volvía a ser dueña de mi vida. La guerra no terminó al cerrar la puerta. Solo cambió de frente. Un par de días después, cuando la noticia del desastre nupcial se había esparcido como pólvora por el ala más chismosa de la familia, recibí la llamada que sabía que vendría. Era mi tía Dionisia. «Renata, sobrina, ¿es verdad lo que me están contando? Dime que no es cierto», exclamó sin siquiera decir hola. Su voz era un cóctel de falsa preocupación y deleite por el drama. «¿Qué es lo que te están contando, tía?», pregunté, con un tono neutro que la descolocó. «Pues que le cancelaste la boda a la pobre de Valeria, que la dejaste en la calle, humillada frente a toda la familia de ese muchacho tan bueno, Mauricio. La niña está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Es tu única hija». Los monos voladores, como los llamaba el licenciado Ramos. Los parientes y amigos que, sin conocer la historia completa, eran enviados por el narcisista para hacer el trabajo sucio, para esparcir culpa y presionar. Valeria les había contado su versión de la historia, por supuesto, la de la madre menopáusica y desequilibrada que, en un ataque de egoísmo, había decidido destruir la felicidad de su hija. En otro tiempo, sus palabras me habrían herido profundamente. Me habría pasado horas al teléfono tratando de justificarme, de explicar mi versión, sintiéndome culpable. Pero la Renata post-confrontación era diferente. «Tía», la interrumpí. Mi voz era calmada pero firme como una roca. «Agradezco tu preocupación, pero este es un asunto estrictamente entre mi hija y yo». «¿Pero cómo va a ser un asunto privado? Es una vergüenza para toda la familia», insistió ella. «La gente está hablando. Dicen que te has vuelto una amargada, que no soportas ver feliz a tu hija». «Lo que la gente diga tiene sin cuidado, tía Dionisia», sentencié, y sentí una liberación inmensa al decir esas palabras. He tomado mis decisiones basándome en la verdad y en mi propia seguridad, y no tengo que darle explicaciones a nadie más. Hubo un silencio ofendido al otro lado de la línea. No estaba acostumbrada a que yo le respondiera así. «Bueno, si así te has puesto de soberbia», empezó a decir. «No es soberbia, es autorrespeto», la corregí. «Y te voy a pedir un favor. No me vuelvas a llamar para hablar de este tema. Si quieres hablar de otra cosa, con gusto, pero sobre esto la conversación se ha terminado». Y antes de que pudiera responder, colgué. Colgarle el teléfono a mi tía Dionisia, la matriarca del chisme familiar, fue un acto más revolucionario para mí que enfrentarme a Valeria y Mauricio. Fue la construcción de mi primera frontera, la declaración de que mi paz mental ya no estaba en oferta pública. Me sentí increíblemente bien. Sabía que vendrían más llamadas, más presiones. Pero ahora tenía un arma nueva y poderosa, el botón de colgar, y pensaba usarlo sin piedad.
Las semanas que siguieron fueron un goteo constante de información, principalmente a través de mi hermana Celia, quien se había convertido en mi servicio de inteligencia no oficial. Cada pieza de noticia confirmaba que mi decisión no solo había sido la correcta, sino que había sido mi única salvación. El castillo de naipes que Valeria y Mauricio habían construido se derrumbó de la forma más espectacular y patética posible. La cancelación de la boda fue solo el principio. Resulta que, en su arrogancia, no solo habían contado con mi dinero para los grandes proveedores, habían hecho docenas de compras y pagos más pequeños con las tarjetas de crédito que yo, en mi ceguera, les había proporcionado. Trajes, zapatos, reservaciones de hotel para invitados, tratamientos de belleza. Cuando cancelé las tarjetas, todas esas deudas cayeron directamente sobre ellos. Valeria, que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, de repente se vio ahogada en facturas y llamadas de cobranza. La hacienda, el fotógrafo y otros proveedores importantes, al ver que no había de dónde cobrar, iniciaron acciones legales en su contra por los anticipos y los daños y perjuicios. Mi hija, la que soñaba con ser una princesa, estaba a punto de tener un historial crediticio de pesadilla. Pero la revelación más grande y la más predecible fue la verdadera naturaleza de Mauricio. El amoroso y preocupado prometido desapareció en el instante en que el flujo de dinero se cortó. Celia me contó, a través de una prima que era amiga de una de las damas de honor de Valeria, que la pelea final entre ellos había sido épica. Mauricio la culpó de todo, la llamó inútil y estúpida por no haber sabido manejar a su madre. Le gritó que todo era su culpa por haber sido tan evidente en sus planes. Cuando Valeria, llorando, le pidió ayuda para enfrentar las deudas, él simplemente se rió en su cara. ¿Ayudarte? ¿Con qué dinero?, le espetó. Tú eras el plan, el boleto dorado. Y fallaste. Yo no me voy a hundir contigo. 2 días después, Mauricio vació el departamento que compartían, llevándose todo lo de valor, que, irónicamente, había sido comprado con mi dinero, y desapareció. Un par de semanas más tarde, se enteraron de que se había ido a vivir a Miami con una viuda adinerada 20 años mayor que él. Había encontrado otro pozo sin fondo que explotar. Así que ahí estaba mi hija, sola, humillada, sin prometido, sin boda y con una montaña de deudas que la perseguirían durante años. Una parte de mí, la madre que aún vivía en algún rincón de mi corazón, sintió una punzada de dolor por ella. Pero otra parte, la mujer que había despertado, sentía una extraña y terrible sensación de justicia. Había querido un cuento de hadas. Y la vida, con una ironía brutal, le había dado una lección muy dura sobre la realidad. Pasaron 6 largos meses. 6 meses de un silencio absoluto por parte de Valeria. Durante ese tiempo me dediqué a reconstruir mi vida, no sobre las cenizas del anterior, sino sobre cimientos completamente nuevos. Vendí la casa de Coyoacán. Era demasiado grande, estaba llena de demasiados fantasmas. Con el dinero, compré un hermoso departamento en la colonia Roma, con un balcón lleno de luz donde instalé mis macetas y un pequeño taller de costura solo para mí. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Viajé con Celia a Oaxaca. Nos reímos como no lo hacíamos en años. Empecé a vivir para mí, por primera vez. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a no sentir el silencio como soledad, sino como paz. La herida seguía ahí, por supuesto, una cicatriz sorda en el corazón, pero ya no sangraba. Una tarde de otoño, mientras revisaba el correo, encontré un sobre que no reconocí. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección, escritos con una caligrafía que me resultó dolorosamente familiar. Era la letra de Valeria.
Me senté en mi balcón, con el sobre en la mano, durante un largo rato. No sabía si quería abrirlo. ¿Qué podía decirme? ¿Más reproches? ¿Una petición de dinero? Finalmente, con un suspiro, lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel arrancada de un cuaderno. «Mamá», comenzaba, «sé que probablemente no tengo ningún derecho a escribirte. Sé que es posible que tires esta carta sin leerla, y lo entendería. No te escribo para pedirte nada, ni dinero, ni ayuda, ni siquiera perdón, porque sé que lo que hice es imperdonable. Te escribo porque han pasado 6 meses y necesito que sepas algo. Necesito que sepas que ahora lo entiendo. Al principio te odié con todas mis fuerzas. Te culpé de mi humillación, de mis deudas, de que Mauricio me dejara. Pero en estos meses, trabajando en una tienda para pagar lo que debo, enfrentando la realidad por primera vez en mi vida, he tenido mucho tiempo para pensar. Entendí que Mauricio nunca me quiso, solo quiso lo que tú tenías. Y entendí que yo fui su cómplice. Me dejé llevar por la vanidad, por la envidia, por la estúpida idea de que merecía una vida que no me había ganado. Y en el proceso destruí a la única persona que siempre me ha querido de verdad. No te escribo para que me perdones. Te escribo para decirte que te admiro. Admiro la fuerza que tuviste para detenernos. Admiro el valor que te hizo falta para defenderte de tu propia hija. Salvaste tu vida de nosotros. Y aunque me duela admitirlo, tenías toda la razón. Lo siento, mamá. Siento el dolor que te causé. Siento no haber sido la hija que merecías. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una emoción compleja, una mezcla de alivio y un dolor antiguo que por fin encontraba una salida. No era una disculpa manipuladora, eran las palabras de alguien que, finalmente, había empezado a despertar. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. Miré el horizonte de las ciudades de mi balcón, los colores del atardecer tiñendo el cielo de naranja y violeta. La carta de Valeria no borraba el pasado. La cicatriz seguiría ahí para siempre, un recordatorio de la profundidad de la herida. No sabía qué pasaría ahora. No sabía si una relación entre nosotras era posible, o siquiera deseable. Tal vez el puente se había quemado para siempre. O tal vez, solo tal vez, esta carta era la primera piedra para construir uno nuevo. Uno diferente, más honesto, sin las dinámicas tóxicas del pasado. Un puente construido sobre el respeto mutuo, no sobre la obligación y la culpa. Tomé una pequeña regadera y empecé a regar mis geranios. Las flores que había trasplantado de mi antigua casa habían vuelto a florecer en este nuevo espacio, más fuertes y vibrantes que antes. Tal vez, pensé, algunas relaciones son así. A veces necesitan ser arrancadas de raíz, sacudidas de la tierra vieja y replantadas en un lugar nuevo para poder sanar y volver a crecer. No tenía respuestas, solo tenía esa pequeña y frágil semilla de esperanza que la carta había plantado en mi corazón. El camino por delante era incierto, pero por primera vez no me daba miedo. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi paz, y eso era más de lo que había tenido en mucho, mucho tiempo. Después de todo lo que pasó, después de ver el fondo de la oscuridad en mi propia familia, hice bien en proteger lo mío, ¿verdad? Y ahora, con esta carta en mi mano, la pregunta que me hago cada noche es, ¿debería darle a mi hija una segunda oportunidad?